Bueno, y vamos a partir aquí en Estado Nacional haciéndonos cargo del tema, sin duda, de la semana, de lo que más preocupa a las familias hoy día en Chile, que es el aumento en las cuentas de la luz que va a comenzar y se va a materializar a partir de mañana, lunes 1 de julio. Y estamos en nuestro estudio con el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Constanza. Buenos días a todos los que nos Muy buenos ven días. hasta ahora. Bueno, esto es un tema país sin duda, pero más allá vamos a entrar en el tema del origen de la deuda y de la postergación del pago. ¿Cómo lo ven desde las empresas eléctricas? A ver, naturalmente es un tema complejo. Nosotros somos la cara visible del sector eléctrico frente a la ciudadanía. Y muchas veces pasa que no está necesariamente claro que esta es una industria que está compuesta por tres grandes componentes, ¿sí? Donde nosotros somos una parte de esa componente, que somos el 20% más o menos de lo que la gente paga en su cuenta de luz. La distribución eléctrica, ¿Qué es lo que efectivamente. la gente ve? Así o sea, es. a la gente le llega la cuenta y dice, por poner un ejemplo en él, por ejemplo. Exacto. Estos son ustedes. Así es. Pero ustedes representan el 20% del costo de la cuenta de la luz, el 20% corresponde, y que básicamente lo que va a financiar es las redes de distribución, ¿cierto? Los postes de luz que uno ve en la casa hasta el empalme, ¿cierto? Pero el 70% del componente de la cuenta de luz tiene que ver con el costo de la energía. La generación. Que es la generación eléctrica. Y es precisamente donde ha estado puesto el foco de esta problemática, fundamentalmente porque es el principal componente que se va a ver incrementado, digamos, en esta oportunidad y en los próximos meses. Ahora, ¿las cuentas de la luz solo van a subir? O sea, ¿nunca más va a bajar el precio de la electricidad a partir de mañana? Eso no es posible hoy día de adivinar, ¿sí? Cuando se hacían las proyecciones, ¿cierto? Hace varios años atrás se decía que en algún minuto, ¿cierto? Las cuentas iban a bajar a partir del incremento de la producción de energías renovables, por ejemplo. Nadie tenía en vista de que iba a haber un conflicto en Ucrania que iba a hacer subir el precio de los combustibles, que el dólar se iba a disparar, que la inflación se iba a disparar, que iba a haber una pandemia entre medio. Por lo tanto, hacer una anticipación de esas características es muy compleja. Claro, pero efectivamente la primera vez que se congelan las tarifas en 2019, ahí con el estallido social, lo que se dijo en su momento es que al congelar el alza que venía, que era de un 9,2%, después se iba a balancear porque supuestamente después del alza vendría una baja por una mayor producción por parte en la matriz energética, una mayor participación de la energía renovable. Eso no pasó por todo esto que tú acabas de decir, ¿cierto? La guerra en Ucrania, el alza del dólar. Entonces la pregunta es si alguna vez va a ocurrir eso. ¿Debiera ocurrir en algún minuto que las cuentas de la electricidad bajen? Debiese ocurrir, en términos teóricos como lo que estamos hablando, fundamentalmente porque van a ir desapareciendo contratos de energía, ¿sí? Que son más caros, que están indexados a combustibles fósiles y a otros indicadores, digamos, de fuera, ¿sí? El punto es que en la medida que progresivamente vayan entrando más contratos de energías renovables, lo que uno debiese ver es que ese costo de la energía en términos abstractos sea menor que el que tenemos hoy día. Y eso va a comenzar a pasar con contratos que ya comienzan a caer a partir del año 2024, 2025 y así progresivamente en el tiempo. Ya, o sea, ¿no podemos decir que, en simple, el alza en las cuentas de la luz llegó para quedarse? No necesariamente. De hecho, las proyecciones que presentó el ministro de Energía en el Parlamento hace un par de semanas atrás indican que uno incluso podría haber bajas de tarifas después de 2026. Entonces, o durante 2026. Entonces, ahí, digamos, hay un espacio donde probablemente eso se vaya a catillar. El problema que tenemos es de aquí a 2026, ¿cierto? Exactamente. Ya, vamos a ese problema. ¿Por qué en algunas regiones, para entender, si es que se puede explicar en simple, porque efectivamente el cómo se define la tarifa y cómo se organiza lo que estamos viendo ahí, ¿cierto? Sí. Las cuentas de la electricidad es bastante técnico y no es muy fácil de explicar. Pero ¿por qué en algunas regiones o en algunas comunas del mismo tramo de consumo hay diferencias, por ejemplo, entre el sector poniente y oriente de la región metropolitana? Sí, hay diferencias que tienen que ver fundamentalmente y aquí voy a entrar en un tema un poquito más técnico, pero que tienen que ver con las características de la red que está en esas zonas. Por ejemplo, hay zonas más rurales, ¿sí? Que tienen... Colina. Que es una de las comunas donde va a subir más la cuenta de la luz en la región metropolitana. Va a subir más que, no sé, en el sector oriente. Que tienen diferencias por sus condiciones de transmisión, por sus condiciones de distribución, también en algunos casos, que hacen que esa red sea distinta a una zona más densa,
como puede ser la zona, digamos, más central de la región metropolitana. Entonces, ahí se dan diferencias. Por ejemplo, también pasa en el sur de Chile. Hay zonas del sur de Chile donde la electricidad es más cara y que tiene que ver precisamente con condiciones de ruralidad y otras, digamos, que hacen que sea distinta su característica, digamos. Ahora, la deuda acumulada de 6 millones de dólares que se llegó a... 6.000 millones. Perdón, 6.000 millones, ojalá fueran 6 millones de dólares. 6.000 millones de dólares, ¿se resuelve con estas 3 alzas consecutivas que vienen? No. Lo que estamos viendo aquí, Constanza, yo creo que es importante aclarar, es un proceso de normalización tarifaria. Y es un proceso que en estricto rigor va a llegar hasta el año 2035. ¿Ya? Lo que estamos viendo ahora, el primer impacto, es el descongelamiento de las tarifas. Las tarifas han estado prácticamente congeladas desde el año 2019 a la fecha. Por lo tanto, hay también un componente de inflación que no necesariamente se estaba reflejando en las tarifas, que es lo que vamos a ver en esta primera instancia. Pero luego nos va a estar acompañando un cargo, ¿sí?, dura hasta el año 2035, que va a ir progresivamente pagando esa deuda. Ya, o sea, es probable, no es probable, es un hecho que los saldos que se tengan que pagar por los próximos 10 años. Efectivamente, esa deuda se va a terminar de pagar el año 2035. ¿Y eso significa que veremos alzas en las cuentas hasta 2035? Eso es lo que te digo, que no necesariamente, porque hay un cargo que se suma, pero puede ser que el costo de la energía sea menor, en mayor diferencia que ese cargo, y por lo tanto eso no genere necesariamente alza. Pero en el fondo sabemos que vamos a partir con estas 3 alzas consecutivas. ¿Van a ser estas las alzas o deberíamos esperar que estas 3 alzas consecutivas sean las mayores, en términos proporcionales, digamos, y que después, si hay alzas, sean de menor cantidad, de menor proporción que las que vamos a enfrentar ahora? Eso es lo que ha dicho la autoridad y nosotros creemos que eso es correcto. Ya, pero igual los saldos de esta deuda van a seguir pagándose, no se van a saldar, como usted dice, con estas 3 alzas, sino que van a seguir pagándose hasta 2035, que son 10 años aproximadamente. Así es. Ahora, para que eso no se traduzca necesariamente en alzas de las cuentas de la luz, significa que el costo de generación tendría que bajar radicalmente en los próximos años. Tendría que bajar, no necesariamente radicalmente, yo creo que ahí hay un... pero sí, efectivamente, tendría que bajar el costo de la energía, el costo de producir esa energía, y es lo que todos los expertos, digamos, indican que es lo que debiese ocurrir en el futuro, como te decía, en la medida que ese balance de los contratos que generan este precio sea más renovable, digamos, que fósil. Ya, o sea, podría, no necesariamente, digámoslo así, no necesariamente vamos a tener alzas en las cuentas de la luz por los próximos 10 años. No necesariamente. Ya, ahora, hay otro tema pendiente en el que sí también estamos muy al debe, que es la transmisión y en las inversiones. Correcto. Para poder transmitir la energía eléctrica. O sea, hoy día estamos perdiendo, entre comillas, parte de la energía eléctrica que generamos porque no tenemos cómo transmitirla, cómo transportarla. Y esas inversiones que tienen que hacer en algún minuto también van a traducirse en alza en el costo de la electricidad, ¿o no? Sí, pero ahí yo creo que es importante tener en consideración las proporciones de lo que yo decía inicialmente. Cuando el 70% del costo de la energía, o sea, de la cuenta, digamos, es el precio de la energía, la transmisión es el 10%, la distribución es el 20%, claro, en términos de las redes. Todo aumenta, ¿sí? Digo yo que... Claro. Ahora, cuando uno mira las proporciones de lo que significa transmisión, distribución versus la generación, por ejemplo, en países OECD, digamos, vemos que ese mix representa más o menos el 50% de la cuenta, en términos proporcionales, y no el 30% como es en Chile. Entonces, hay ahí un espacio donde se requieren efectivamente mayores inversiones en transmisión y también se requieren mayores inversiones en distribución. Lo vimos, digamos, a partir de las contingencias climáticas en el último mes. Por lo tanto, eso va a requerir nuevas inversiones, pero a la medida que el costo de la energía vaya disminuyendo, se puede generar un balance distinto respecto a esas componentes. Ahora, en un caso concreto, una persona que hoy día paga 15.000 pesos en cuenta de luz, ¿nunca más va a volver a pagar 15.000 pesos?
O menos, digamos. Claro, me encantaría poder darte una respuesta con completa certeza, digamos. Eso no lo sabemos porque responde a distintos elementos que hoy día no necesariamente están a la vista. O sea, el precio del dólar ha demostrado en los últimos años su variabilidad, al igual que el precio de los combustibles afuera. Yo creo que aquí hay un dato que es importante tener en consideración. Desde noviembre del 2019, que es cuando se congelan las cuentas de la luz, hasta la fecha, el precio del querosén, por ejemplo, ha subido 80%. El precio del gas licuado, 65%. El precio de las gasolinas, más de 60%. Entonces, estamos frente a un fenómeno donde el costo de los energéticos en términos generales se ha visto incrementado. Ya, pero ¿por qué eso podría cambiar? No es que eso necesariamente vaya a cambiar. Esas inestabilidades, ¿cierto?, externas se mantienen en el tiempo. Pero cuando los precios de la energía en Chile responden a precios de contratos, es el mix de esos contratos y sus indexadores los que van a determinar cómo se comporta ese componente en el largo plazo. Ya, o sea, no podemos garantizar que una persona que hoy día paga 15.000 pesos o lo que sea, por el mismo consumo, estamos hablando obviamente, vuelva en el futuro a pagar 15.000 o menos. Pero tampoco podemos descartarlo. Tampoco eventualmente uno lo puede descartar. Va a depender, insisto, en cómo se comporten esas variables en el tiempo. Ya, me encantaría poder darte más certeza. En base de cómo hemos visto el comportamiento de los últimos 5 años, desde el año 2019, es difícil pensar que la cuenta de la luz que nos va a subir a partir de mañana podría volver a tener el precio que pagamos hoy día. Es difícil pensarlo, al menos hasta que se termine de saldar la deuda del 2035. Ya, por lo tanto, por los próximos 10 años tenemos que acostumbrarnos a que nos suba la cuenta de la luz. Tenemos que acostumbrarnos a valores similares de la cuenta de la luz, no necesariamente que vaya a seguir subiendo. Yo creo que ahí hay un pero valores gap. similares a lo que tengamos después que nos suba. Es probable. Ya. Ustedes, las empresas eléctricas, ¿son partidarios de que se amplíe el subsidio que hoy es para el 40% de las familias más vulnerables? Absolutamente. Yo creo que ahí hay un tema que es muy relevante. Hoy día en Chile existen más o menos 600.000 clientes en condición de morosidad, ¿sí? Y por lo tanto que hoy día ya les cuesta llegar a pagar su cuenta al final de mes. Claro. ¿Sí? No todos de ellos son clientes vulnerables, ¿sí? Pero una parte importante probablemente sí. Entonces, el incremento en las cuentas evidentemente que genera problemas para que esas familias puedan, por una parte, normalizar su condición de suministro y por otra parte, poder seguir pagando esa cuenta. Y por lo tanto el subsidio es fundamental. Nosotros hemos sido impulsores, Constanza, de un subsidio permanente hace mucho tiempo. ¿Permanente como el que existe en otros servicios básicos? Como el que existe, por ejemplo, en el agua potable. ¿Ustedes son partidarios de eso? Sí, por supuesto. ¿Para cuánta gente? A ver, digamos que si no es el 40%, ¿a cuánto se debiera ampliar este subsidio? Es que aquí hay un tema. El 40% de hogares vulnerables son aproximadamente 4,5 millones de hogares. Sí. Este subsidio está dirigido a 1,5 millones de hogares. Por lo tanto, un tercio del 40% más vulnerable. Y nosotros creemos que es necesario ampliar para llegar a una cobertura mayor. Ahí lo que se ha planteado, digamos, y las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo que está instalada para estos efectos. En la que ustedes participan. En la que nosotros participamos como asistentes, sí, digamos. Sí. Pero es fundamental ese trabajo. De modo que en el corto plazo podamos contar con mayores recursos para poder disponer a este subsidio eléctrico. Ya, pero cuando hablamos de cantidad de hogares, que es la fórmula, ¿cierto? ¿Ustedes creen que este subsidio debiera llegar efectivamente a los 4,5 millones de hogares que forman el 40% más vulnerable? A la mayor cantidad de hogares posibles. Ojalá llegáramos a los 4,5 millones de hogares, pero si más de 1,5 llegamos a 3 o a los que podamos, va a ser el mejor escenario. Bueno, a partir de mañana, que es cuando vamos a experimentar la primera alza, también a partir de mañana se puede postular a este subsidio. Sí. Les vamos a mostrar la página ahí está. El Ministerio de Energía, que ahí entrega toda la información acerca de cómo postular al subsidio y para que la gente empiece, porque a partir de mañana se va a poder postular. Ahora, eso puede ser un problema porque la plata no va a llegar cuando tengan que pagar la luz, sino que después, ¿cierto? Sí. Y el otro, quiero preguntarle, ahí si revisamos, una de las características o de los requisitos es no estar moroso.
en su Correcto. cuenta actual. Y usted acaba de decir que hay 600.000 clientes que están morosos. Por lo tanto, eso significa que esos 600.000 clientes no van a poder postular a este subsidio. Vamos por partes. A ver. Ya. Primero, solo una precisión. Sí. Lo que comienza mañana es el subsidio, ¿sí? El alza efectivamente requiere todavía que se dicte un decreto, que eso todavía no ha ocurrido, por lo tanto eso mañana no va a ocurrir, digamos. No, pero mañana Pero es cuando... Sí. debiese durante la semana eventualmente el Ministerio de Energía publicar ese decreto y por lo tanto comenzar a hacer una realidad esta variación. ¿Ya? Pero vamos al subsidio. Efectivamente, mañana comienza la postulación del subsidio entre el 1 de julio y el 14 de julio, ¿ya? Al cual pueden acceder los hogares y las personas que estén dentro del 40% más vulnerable como primera condición dentro del registro social de hogares y como bien tú decías, la segunda condición es que se encuentren al día en las cuentas de la luz. Esa es una condición que determina la ley, ¿sí? Sí. No es un antojo, digamos. No. Ahora, Pero eso es un problema, es ¿no? un problema y nosotros como empresas distribuidoras eléctricas lo que hemos dispuesto para facilitar que haya, digamos, no sea una barrera eso, es que quienes estén dentro del 40% más vulnerable y tengan condición de morosidad puedan acercarse a su empresa distribuidora a suscribir convenios de pago en condiciones preferenciales, ¿ya? ¿Qué significa condiciones preferenciales? Por ejemplo, que los clientes van a poder optar entre generar, por la deuda que ya tienen, un convenio de hasta 6 cuotas sin ningún tipo de interés, Ya. ¿sí? Con un pie de 10%, ¿ah? O optar a un convenio de hasta 48 cuotas, ¿sí? Con un 10% de pie y hasta un 10% de interés, que son condiciones preferenciales respecto de las condiciones normales, porque lo que buscamos es, por una parte, que los clientes puedan regularizar su condición de deuda y, por otra parte, que no sea esto un escollo para que puedan acceder al subsidio. Ya, eso entonces es importante para la gente que nos está escuchando y nos está viendo, ¿cierto? Si alguien está moroso y por lo tanto dice, ay, no puedo postular al subsidio, primera recomendación, que se acerque a su empresa distribuidora a renegociar, o sea, negociar a convenir su deuda. su deuda, exacto. Ya, porque eso va a ser su requisito y una vez que tengan, me imagino que un papel firmado, digamos, por la empresa distribuidora de que hay un convenio y está en pago de la deuda, debiera poder solicitar el subsidio, ¿no? Sí, el subsidio lo puede solicitar Es que se le van a decir de que todas no. maneras, Pues, sí. claro. El punto es que en algún minuto del proceso, ¿cierto? A la empresa distribuidora le van a preguntar quiénes están morosos y quiénes no, ¿sí? Y por lo tanto, lo importante es que esos convenios estén firmados antes de ese minuto, idealmente antes de finales de julio, ¿ah? De modo que, a objeto del subsidio, puedan ser considerados como clientes al día. Perfecto. ¿Ustedes temen que con el porcentaje de aumento de la cuenta aumente también el porcentaje de personas morosas? Por supuesto que sí. ¿Qué cálculo tienen? ¿Qué proyección? Mira, solo para tener algunas referencias de lo que ha pasado en el pasado. Antes de la pandemia, ¿sí? Los niveles de morosidad estaban en torno a los 450.000 clientes, ¿sí? Que eran los que estaban morosos. En pandemia, en pleno crisis, ¿cierto? Que fue acompañado, si tú te acuerdas, además con la ley de no corte, ¿sí? Llegamos a cerca de 800.000 clientes morosos. Hoy día estamos en 580, casi 600.000 clientes. ¿Ah? Es probable que esos niveles aumenten. ¿Cuánto? Es difícil, digamos, adivinarlo, pero uno podría tener como esa referencia. ¿La cantidad de morosos que hubo durante la pandemia? Esperemos que no. Esperemos que no, esperemos que el subsidio sea lo suficientemente robusto para precisamente impedir que las personas que no tienen posibilidad de pagar puedan efectivamente mantenerse al día y no caer en una condición de morosidad. ¿A cuánto debiera aumentar ese subsidio? Insisto, lo más que se pueda. Sabemos que los recursos del Estado son limitados, sabemos que hay restricciones, lo ha dicho el ministro Marcel, lo ha dicho, digamos, el gobierno, pero creemos que hay espacios, ¿sí? Para buscar eficiencia, digamos, en el gasto o recursos adicionales provenientes de otros ingresos donde eso pueda fortalecer el subsidio. ¿Qué les parece la propuesta que han hecho algunos parlamentarios de renegociar los contratos con las empresas eléctricas? ¿Es algo viable? Con las generadoras, en realidad. Mira, la verdad es que eso es algo que le compete a la autoridad, es la Comisión Nacional de Energía y el Ministerio de Energía los que son quienes conducen los procesos de licitación y por lo tanto son los que determinan las reglas de esos contratos. Nosotros, digamos, somos tomadores de precios
de lo que ahí resulte. Claro, pero es que renegociar esos contratos, que es con las generadoras, significaría probablemente también que a ustedes les tendrían que renegociar los contratos también, las generadoras con las distribuidoras. Nosotros creemos que es importante mantener ciertos grados de estabilidad en la regulación. Ya está claro el efecto que ha tenido en los últimos años el hacer maniobras, digamos, que lo que hacen es dilatar lo que la misma regulación establece y por lo tanto los efectos que eso tiene en el largo plazo. Creemos que la estabilidad, digamos, de la normativa y las reglas del juego es algo importante de preservar. Sin perjuicio de aquello, insisto, esto es decisión de la autoridad. El impuesto al carbón, que es una de las propuestas también que se han puesto sobre la mesa, ¿es un camino? Es un camino, habrá que explorarlo. Tiene detractores, tiene personas que están a favor de esa posición. ¿Ustedes tienen una postura? Nosotros no nos cerramos a cualquier alternativa que permita incrementar el subsidio eléctrico. Yo creo que ese es el foco. ¿Cuál es la mejor fórmula para que el Estado pueda recaudar más o pueda liberar recursos de otros ámbitos? Es indiferente en términos al objetivo común que efectivamente es incrementar el subsidio eléctrico. ¿Ustedes están conscientes de que finalmente la gente va a apuntarlos a ustedes, valga la redundancia, como los responsables del aumento o podrían apuntarlos como el responsable del aumento de las cuentas de la luz? Es claramente un riesgo. Nosotros ahí... ¿Y qué van a hacer? A ver, mira, al respecto. Entendemos que lo más importante es que la gente pueda efectivamente entender cómo funciona el sistema eléctrico. Las tarifas eléctricas no son definidas por las empresas eléctricas, las tarifas eléctricas son definidas por la autoridad, ¿sí? Y dentro del ámbito de las empresas eléctricas, nosotros como empresas de distribución somos el 20% de la boleta, no somos responsables de toda la boleta, y yo creo que esos son dos elementos al menos que es importante que la ciudadanía tenga en consideración. Y hablando de responsabilidad, ¿fueron responsables los gobiernos que congelaron las cuentas de la luz, tanto en 2019 como en 2022? Esto ha sido decisiones de política pública de ambos gobiernos, de ambas autoridades, ¿sí? Por eso le pregunto de ambos gobiernos, exacto, en ambos momentos, si fue... El año 2019, en condiciones de estallido social, uno puede haber entendido que se haya tomado una decisión como la que se tomó. Y por lo tanto tenía sentido desde un punto de vista político, no me corresponde a mí hacer esa evaluación, pero parece lógico haber avanzado en una decisión como la que se tomó. Ahora, ¿Y en 2022? Con el correr del tiempo, las decisiones del 2022, uno podrá tener opiniones, pero insisto que hoy día la realidad con la que estamos es que el desplazamiento de los decretos tarifarios, el no haber tomado las decisiones que se debiesen haber tomado, efectivamente nos lleva a la situación en la que estamos hoy. Yo creo que el ministro Pardo, en ese sentido, ha tenido, digamos, la valentía o la decisión política de avanzar en una decisión que no es sencilla. Evidentemente, el descongelar tarifas con los efectos que va a tener, como lo estamos viendo, no es una decisión fácil, y nosotros lo entendemos, pero es una decisión necesaria. Es una decisión necesaria para poder volver a un estado de estabilidad, ¿cierto?, respecto de la continuidad del suministro eléctrico y que eso no tenga consecuencias que como hemos visto en otros países, digamos, tienen consecuencias de largo plazo que son muy complejas de asumir. Claro, no es una decisión fácil, pero es necesaria. ¿Se demoraron mucho? ¿Se demoró el ministro Pardo en tomar la decisión, digamos, en sacar adelante esta ley de estabilización de precios? Lo que pasa es que está desde que asumió, digamos, y también el ministro, en comunicarla y en sociabilizarla. Desde que asumió el ministro recibió una mochila, ¿sí? Y esto requería tramitar un proyecto de ley, y un proyecto de ley se tramita en los tiempos que conocemos, digamos, que toma en el Congreso, y fue, digamos, tramitada de manera bastante expedita, y en eso también hay un reconocimiento, digamos, al trabajo de los parlamentarios, en precisamente poder adoptar las medidas que permitieran que esto fuese un proceso gradual en el tiempo, que no se tuviese que recargar la cuenta de manera inmediata, digamos, ahora. Lo ha dicho el ministro, para los segmentos de mayores consumos, si no se hubiese hecho esta ley, ¿sí?, las cuentas de la luz hubiesen sido incrementadas, se hubiesen duplicado en el tiempo. En el corto plazo, digamos. Y por lo tanto, lo que ha hecho esta ley es precisamente generar un proceso gradual que tiene este choque inicial, ¿sí?, pero que va a permitir que progresivamente esa deuda se vaya pagando en el tiempo. Claro, es gradual, pero tiene el choque inicial.
por ¿Cuánto supuesto. temen que este choque inicial provoque consecuencias sociales, consecuencias, digamos, que la gente no pueda pagarlas? Malestar social, de alguna yo separaría las cosas. A mí no me corresponde, digamos, evaluar el efecto político de esto y ya estarán, digamos, los No, sí, agentes pero ustedes van a políticos tener para que aquello. salir a poner la cara, por eso se lo pregunto, así que me imagino que lo han analizado. Pero sí nos preocupa desde el punto de vista de la condición de morosidad de los clientes. Creemos que es importante abordar eso y que no se transforme, digamos, en un problema en el mediano plazo donde aumente la cantidad de personas que no puede pagar su cuenta y por lo tanto instamos, digamos, a que en el marco de esta mesa de trabajo se logre generar, digamos, las soluciones para incrementar los subsidios y precisamente ir en ayuda de los usuarios que no están en condiciones de pagar su cuenta. Solo para terminar, Juan, si tuvieras que decirle, ustedes que saben y conocen cómo se forman y cómo se arma una cuenta, ¿quiénes van a ser los clientes más afectados por esta alza que comienza mañana? A ver, probablemente en el corto plazo, ¿sí?, son los clientes de mayores consumos. ¿Sí? Estamos hablando de qué nivel de consumo. Estamos hablando de consumos sobre los 350 kilowatts-hora. Yo creo que ahí también es importante tener una cifra en la cabeza. Los consumos que están, la cantidad de clientes que consume menos de 350 kilowatts-hora es el 90% de los usuarios regulados. Entonces estamos hablando del otro 10%, ¿sí?, que son hogares de mayores consumos y probablemente algunas pymes, microempresas, ¿sí?, que efectivamente en esta primera descongelamiento van a tener un efecto mayor. Eso en el tiempo se va digamos, neteando, digamos, para que el efecto no sea tan mayor en ese tramo. ¿Qué mensaje le da a esa gente y a los clientes a los que les va a subir la luz a partir de mañana? Yo creo que aquí hay un tema que es muy importante y que es importante también que tome mayor relevancia en la agenda, que es las políticas de eficiencia energética. Efectivamente, tener conductas de eficiencia energética, el poder invertir en eficiencia energética, el poder tomar decisiones de compra de artefactos eficientes, va a ser fundamental precisamente para poder mitigar de alguna manera a través de una disminución en el consumo el efecto que van a tener estas alzas de tarifa. Juan Meriche, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Estado Nacional. Muy buenos días.